Vamos a conversar con nuestro invitado, Eduardo Veras, en su calidad de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Y vamos a abordarlo tal vez sobre lo fundamental. Ya se sabe que en estos 5 años y tanto, a pesar de todas las dificultades, de todas las circunstancias que ha debido enfrentar el gobierno del presidente Luis Abinader, se ha desarrollado en términos de inversión y en obras realizadas probablemente la gestión más importante que haya ejecutado gobierno alguno en la historia del sector eléctrico dominicano, desde que en tiempos de Trujillo se adquirió aquella primera planta que operó en la República Dominicana con inversión extranjera. De manera que nos interesa saber, por encima de lo que se ha estado haciendo y que prevé que probablemente se hayan ejecutado una enorme cantidad de obras que están prácticamente alcanzando lo que se había realizado en los últimos 16 años, nos gustaría saber entonces qué se está haciendo en términos de planificación para darle continuidad a ese impulso que ha llevado a cabo el presidente Luis Abinader desde el sector eléctrico dominicano. Muchas gracias, Luis José, muchas gracias, Ramón, Nayeli. Nayeli, muchas gracias también a todos los radioyentes que nos escuchan por acá por Z101 y en este programa Tribuna de la Verdad. Fíjate, Luis José, nosotros llegados al gobierno en 2020, retomamos el concepto de planificación del sector eléctrico. El sector eléctrico siempre había sido circunstancial. Si alguien del sector privado decidía colocar una planta por un negocio muy particular, lo hacía. Tanto así que cuando sumamos toda la generación que se incluyó desde el año 2005 hacia el 2020, solamente el único balance positivo es Punta Catalina, a un costo de inversión que no vale la pena decirlo. Desde ese momento nosotros activamos un mandato que tiene la ley 125-01 a la Comisión Nacional de Energía bajo el amparo del Ministerio de Energía y Minas, y es elaborar el Plan Energético Nacional, convocar a todos los sectores de la vida nacional, convocar al sector privado, convocar a los actores públicos también, en este caso a la distribuidora, a la ETEP, EGEGIP, y a todo el empresariado privado a ver la cantidad de propuestas. Hoy los frutos están ahí. Hoy el gobierno, con la anuencia del gobierno y con contratos de compra-venta de energía que pueden garantizar un precio justo, tenemos una inversión de más de 4.000 millones de dólares solamente en generación térmica. Hoy desarrollamos 4 grandes ciclos combinados con opción a un 5.º ciclo combinado que van a garantizar más de 2.000 megavatios de capacidad instalada nueva al cierre del 2028. Ya fuimos testigos de una primera gran inauguración que hizo el presidente de la República en la zona de Manzanillo, con una primera planta de 3. Hay 2 más que se construyen unos 8 kilómetros más hacia la costa. Eso van a sumar unos 1.200 megavatios. Por igual también una línea de transmisión subvencionada toda por el Estado que también trae toda esa energía a 345.000 voltios desde Manzanillo, la conecta con Santiago y luego con la carretera eléctrica que viene hacia Santo Domingo. También hay 2 grandes proyectos que se están ejecutando en la zona de Boca Chica, al lado de la planta también que dejamos aquella vez en 2003, en Andrés, una planta de 470 megavatios. Ya esa estaría lista para mayo del año 2027, aguantando la demanda, la creciente demanda de a base de gas natural, ¿no? Los 5 proyectos son en base a gas natural, porque lo consideramos poco contaminante y porque también de fácil acceso bajo contratos. Hoy, por ejemplo, nosotros también hemos incorporado unos 45 proyectos de energía renovable. Cuando llegamos al 2020 solamente teníamos unos 11 proyectos de energía, grandes proyectos de energía renovable en operación. Hoy tenemos 45 proyectos adicionales. Estamos mirando más de 50 proyectos que garantizaron el año pasado que la matriz energética se supliera un 25% de energía renovable. Era una meta, tanto de la ley 57-07, que la administra la Comisión Nacional de Energía, como metas climáticas, el Acuerdo de París, el protocolo de Kioto, etcétera. Nos habíamos comprometido a reducir al menos el 27% de la GNDC al 2030. Hoy al 2025 pudimos completar ese 25%, quedando pendiente ya un compromiso país de un 30% hacia el 2030. Esa inversión
esa inversión conjunta nos ha situado al sector eléctrico en uno de los mayores atractivos de la inversión privada. Hoy nosotros competimos con turismo por 4 años consecutivos en inversión privada, en inversión que va a generar empleos, a generar capitales. Y lo mejor de todo, tal vez siempre se ha dicho que nosotros tenemos una de las energías más caras, porque siempre hemos vivido del inmediatismo, teniendo tal vez centrales eléctricas que no son tan eficientes, otras que cuestan mucho, que fueron muy costosas en su época, y eso se refleja directamente en los precios a la que la distribuidora compra la energía. Nosotros, si vas al Plan Energético Nacional, vas a revisar que nosotros, de unos 15 centavos en promedio que la empresa distribuidora compra la energía en el mercado a la generadora, estamos mirando que al 2028-2029 vamos a tener una reducción hacia 11 centavos. Bajo el entendido de que 1 centavo, que tal vez el público lo oye y dice, pero eso es muy poco, no. 1 centavo representa $200 millones de ahorro del déficit de distribución, pues, y se va a reflejar obviamente en el cálculo de la tarifa final. Pero hagamos un ejercicio para medir un poco el impacto que ha tenido la gestión del presidente Abinader en el sector energético dominicano. Hablando desde el principio de la gestión, que todo el mundo sabe que no era la prioridad, ni el sector eléctrico, ni ningún otro sector que no fuera a enfrentar la pandemia e iniciar el proceso de recuperación de las actividades productivas. Pero desde que el presidente Abinader inició su intervención directa para resolver o por lo menos abordar el problema del sector eléctrico dominicano, desde entonces hasta ahora, ¿cuánto se ha sumado, por ejemplo, al parque de generación en la República Dominicana? Y a partir de ahí, ¿cuánto se van a sumar desde aquí al 2028? Porque hay también muchos proyectos en proceso. Mira, si contamos la energía firme que se ha sumado, hemos sumado unos 230, 150, unos 400 megavatios adicionales, y los 400 de Manzanillo iríamos por 800 térmicos y unos 1.500 renovables. Obviamente que el renovable solamente si es solar en hora de sol, si es en viento cuando hace viento, no es firme como el térmico siempre está a la disponibilidad de un 90%. El renovable, por ejemplo, ya a esta hora no hay energía solar, aunque tenemos ya en camino centrales fotovoltaicas con baterías que van a suplir energía solar en la noche. Ya este año va a ser una realidad. Pero estamos hablando de unos 800 megavatios térmicos firmes y estamos hablando de unos 1.500 megavatios renovables. Fíjate que no te estoy poniendo algunas plantas que se contrataron de emergencia ante la creciente demanda post-COVID, que tienen un contrato de corto plazo y que van a salir automáticamente. Estamos hablando de 2.300 megavatios. O en noviembre de este año o el año que viene. Esa no la estoy contando en esa cuenta. Pero estamos hablando que con la entrada de Energía 2000, con la entrada de una central que hay aquí de la empresa Ciboar, con la entrada de una central que hay en Boca Chica, se llama Ciba, y con la entrada de una cuarta generadora en San Pedro de 132 megavatios, podemos estar sumando unos 800 megavatios firme. Eso es sin contarte de que avanzan aceleradamente hacia el 2027-2028 otros 1.200 megavatios térmicos y un quinto posible gran proyecto de 200 y tantos megavatios aquí en Boca Chica que va a sumar, se va a sumar a la matriz eléctrica. Entonces, estamos hablando que nosotros en 6 años hemos sumado más generación, tanto firme, que es la térmica, la que tenemos segura, como la renovable, que tal vez dependen de la voluntad divina del viento y del sol. Hemos sumado mucho más megavatios que cualquier otro periodo gubernamental que tú puedes mencionar en el pasado. Usted mencionaba la parte de la inversión privada y hemos visto que en estos últimos 6 años del presidente Abinader ha sido bastante la inversión extranjera. Incluso el año pasado superamos los más de $5.000 millones. Mucho de eso tiene que ver con energía eléctrica. Un 24% de energía. ¿Qué entiende usted que están mirando esos inversionistas extranjeros de que están poniendo sus capitales aquí en la República Dominicana? Mira, lo de extranjero o privado, eso hay que buscar un balance, porque te quiero decir que contrario a lo que ocurría en el pasado, la banca local privada, incluso hasta los fondos de pensiones,
se han visto muy animados en invertir en energía, como igual como lo hacen en turismo, lo hacen en vivienda. Por eso yo no quisiera hablar solamente de inversión extranjera, sino que también el dinero local se está moviendo en esas inversiones. Yendo a tu pregunta principal, ahora mismo con tantas disrupciones en el mundo, política, la geopolítica, y viendo, por ejemplo, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en muchos países, y lamentablemente Venezuela, El Salvador, Colombia, Chile, la gente está buscando estabilidad política. Los inversionistas están buscando donde exista garantías jurídicas de que verdaderamente su inversión va a tener un retorno. Al inversionista no le gustan las inmediateces, no le gustan los golpes en la mesa donde alguien dice lo que hay que hacer cuando le parezca, sino donde las reglas están claras. Y en estos 6 años del presidente Abinader, lo que manejamos instituciones públicas, que trabajamos permisología, trabajamos, por ejemplo, incentivos fiscales, que hemos manejado el tema con pulcritud también. Esa claridad le gusta a la banca y a los inversionistas, donde hay muchas cosas por debajo de la mesa, donde la corrupción permea en cada estrato, simplemente los inversionistas se retiran, que era lo que nos ocurría a nosotros en el pasado. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Uno de los objetivos que se plasma en el Plan Energético Nacional 2025-2038 es precisamente, como mencionaba Chávez, uno de los que más preocupa a la población, que es el tema de las fallas eléctricas y los apagones. Y usted ha mencionado de la adquisición de vatios y demás, que yo imagino que eso aporta a que se erradique esta problemática, pero puntualmente le pudiésemos decir a la población, ¿qué estamos haciendo para trabajar en ese sentido, para erradicar completamente esta problemática y que no vuelva a ocurrir? Mira, hay que verlo en distintas facetas. Puede ser que cualquiera de los dominicanos que nos escucha, su circuito tenga una avería. Te recuerdo que las 3 distribuidoras tienen unos 800 circuitos que manejan, muchos de ellos en zonas rurales, en zonas urbanas muy densamente pobladas, y son pasibles de fallas, de un vehículo. Por ejemplo, ayer ocurrió un ventarrón en Cotuí que derribó una cadena de postes que se tomó un buen tiempo reponerlo. Entonces esas averías no se escapan y es probable que alguien tenga una interrupción y ni siquiera sepa por qué, porque está muy alejado de la avería y no lo sabe. Otra cosa también, que a los circuitos se le da mantenimiento, hay que darle mantenimiento a las redes, y es muy riesgoso todavía colocar un humano a cambiar un aparato que esté ahí, que de repente vaya a causarle un daño, y por eso se anuncian por periódicos, redes sociales, cuando van a ser afectados. Pero lo que sí erradicamos, y fue una medida que tomó el presidente de la República post-COVID, fue el famoso apagón financiero. Hasta 2019 nosotros manejábamos una gestión de la demanda que era abastecer el 85% de la demanda, evitando ese sobreprecio que tiene la energía cuando tú convocas al más caro para abastecer el 100%, y siempre el más caro es exponencialmente más caro. Y eso era una estrategia financiera por parte de las empresas distribuidoras, clasificar los circuitos en A, B, C y D, y de repente darle 8, 16 horas de apagones al que, entre comillas, no paga. Creo que habían cuatro categorías de circuitos. 4 categorías, A, B, C y D. Eso se erradicó. Hoy se trata de abastecer la demanda 100% a toda la población. Obviamente por averías, tal vez por mantenimiento no es así, pero siempre quedamos un número muy cercano al 98-99% en energía de abastecimiento. Ahora bien, en temas de generación es muy válido, porque por ejemplo, cuando tú no planificas el sector generación, entonces tú vives lo servido por lo comido. De forma tal que, por ejemplo, cuando una planta tal vez muy antigua, tal vez Luis José recuerde de estas plantas de don Marcelo Jorge de los años 80 que todavía pernoctan en el sistema eléctrico, son plantas con una alta eficiencia, pero son muy viejas y de repente presentan una falla. Entonces, como no tienes reserva para aguantar esa falla, tienes que desconectar carga. En el plan energético nuestro, en el plan que llevamos a cabo, hay un factor muy importante que el presidente Abinader lo ha mencionado varias veces, de tener entre un 15 hasta un 20% de reserva fría posible, de forma tal que si en algún momento una planta sale de servicio
por problemas mecánicos, eléctricos que puede ocurrir, hasta con las nuevas ocurre, tú tengas la disponibilidad de llamar a otra que esté disponible para que pueda suplir esa demanda. Eso, o sea que podría salir de servicio, por ejemplo, una planta que produce 200 o 300 y tú tener megavatios 300 disponibles para sin suplir que esa eso demanda. afecte el sistema. Sin que eso afecte el sistema. Y te doy un dato, o sea, la planificación tanto de corto, mediano como largo plazo está a tal punto que en febrero nosotros sacamos para mantenimiento, porque también a la planta grande se le da mantenimiento, 1000 megas. Aprovechando, claro, la baja demanda de febrero por el tema de temperatura, nosotros pudimos sacar 1000 megas en centrales grandes para darle mantenimiento, para poder tenerla disponibles en los meses de mayo, junio, julio, hasta septiembre, octubre, que son los meses de alta demanda. Fíjate que esa planificación se ha afinado, se ha perfeccionado de forma tal que hoy solamente por generación nosotros podemos estar evitando tal vez los tediosos apagones de que una planta no arranque, de que una planta no entre, de que una planta no esté disponible para dar el servicio. Hace poco yo escuchaba una noticia acerca de una comunidad en Colombia que es una comunidad muy pobre a la que no llega la energía eléctrica. Entonces el Estado, la solución que encontró fue llevarles a ellos paneles solares y que pudiesen empezar a recibir la energía eléctrica. En ese sentido, Eduardo, nosotros tenemos aquí alguna comunidad a la que no llegue quizás la energía con toda la eficiencia que debería y que se esté planteando buscar alguna otra solución que no sea la tradicional. Mira, nosotros tenemos una gran ventaja frente a países suramericanos. O sea, los países, mientras más extensos son en territorio, más difícil es el acceso de sus poblaciones a los servicios públicos, agua, carretera, energía, etcétera, incluso hasta la propia comida, alimentación. Siempre los costos logísticos son muy altos. Sin embargo, nosotros somos un país territorialmente pequeño. En Colombia, tú mencionaste Colombia, en Colombia creo que es el 23% de la población que no tiene energía eléctrica. Nosotros apenas hasta hace poco teníamos el 3%. Pero ese 3% es mucho. Ahí quiero destacar que es una actividad que la tiene asignada hoy el Ministerio de Energía y Minas a través de su viceministerio nuclear, que asumió la Dirección de Electrificación Rural, que anteriormente se llamaba Unidad de Electrificación Rural. Y hoy llevan a cabo muchos proyectos. Estamos hablando de que tal vez en 2025 cerraron entre 20 o 25 proyectos de electrificación de comunidades aisladas, principalmente en zonas montañosas. Gente que por el derecho no quiere abandonar sus tierras, no quiere emigrar a la ciudad, y el Estado está para llevarle la facilidad. Hoy, tal vez por redes eléctricas, que es probable donde queden territorios muy cerca, más sin embargo, hay otros proyectos de electrificación propia. Te puedo mencionar uno en particular que se hizo con la cooperación internacional en conjunto al Ministerio de Energía y Minas, que es una población que está en el Sabanayegua Viejo. Recuerda que Sabanayegua, cuando se construyó la presa, el pueblo se llevó hacia la carretera. Sin embargo, hubo un grupo de gente que decidió vivir allá arriba de la presa. Y ahí tienen un sistema de cooperativa. Está muy lejos de la zona donde hay energía, y con paneles solares y baterías tienen energía, tratan de tener energía a las 24 horas. Obviamente que si llueve mucho la energía no es posible, pero hoy tienen acueducto, tienen electrificación a partir de esa inversión que se hizo en el momento. Otras comunidades también en el sur profundo, principalmente en la zona del Díaz Piña, en la zona de Jimaní, en la zona tal vez que recuerdo donde nunca la mano de un gobierno llega. Recuerdo a Derrumbadero Batista. Sí. Hay múltiples proyectos que se ejecutan en esa zona y que están llevando esa energía eléctrica, ese servicio eléctrico a esa zona donde nunca ha habido energía. Hay proyectos donde la gente dice, señores, aquí nunca ha habido energía, y es que ahora hay energía. Edward, como hasta el año 2020, más o menos, por lo menos a partir de la gestión del presidente Luis Abinader, en la República Dominicana operaban los llamados circuitos eléctricos que dividían la atención a la población dominicana de acuerdo a la eficiencia en el pago o en el cobro. Hay que verlo de una manera o de otra. Y entonces, por ejemplo, los circuitos A recibían 24 horas, eran los circuitos 24 horas. Tengo entendido que habían otros que eran el B, que se recibía alrededor de 20 horas, luego otro, el C, que eran 16 horas, y los que menos pagaban, entonces recibían 12 horas, como los que
recibían menos energía eléctrica, menos servicio eléctrico, eran los más, es decir, los pobres, especialmente la gran población dominicana con menor calidad de ingreso. Entonces era difícil aparentemente dentro de esas circunstancias desarrollar un sistema efectivo de cobro. Ahora que se le está dando un servicio de energía eléctrica regular a todos los consumidores, a todos los usuarios del sector eléctrico, se puede hablar seriamente de la posibilidad de reducir gradual pero efectivamente la práctica de no pagar la luz aunque usted la reciba regularmente. Mira, te lo puedo mirar en diferentes ámbitos y me voy a lo siguiente. Esa práctica que tú mencionas era la práctica de la famosa gestión de la demanda, que es financieramente hablando como meter la basura debajo de la alfombra para que quien venga no la vea. O sea, el hecho de yo decir pagas poco, entonces tienes poco, o sea, te estoy restringiendo. El COVID, de repente la virtualidad por la pandemia del COVID, nosotros tuvimos un abastecimiento 100%, se hizo el experimento y luego hubo una decisión del presidente Luis Abinader y fue en base a lo siguiente. No podemos recuperar la economía cortando un motor de la misma a un 80%. Recordemos que en el 2020 nos cayó el Producto Interno Bruto, en 2021 hubo que hacer lo indecible para sacar el turismo, para sacar el comercio, y no podíamos recuperar la economía cuando un motor de esa economía que se llama la energía eléctrica le estábamos cortando al 80%. Por ejemplo, tú me dirás, bueno, algún justificador de esa práctica me dirá, pero el que no paga no debiera recibir. Y yo, mira, es que el que no paga, que vive tal vez en una zona de bajos recursos, pero de repente es parte también de la economía. La chica del salón de belleza, el chico del colmado, el del taller, o sea, ellos tal vez no van y te pagan una factura por alguna razón socioeconómica o alguna razón social, de educación, etcétera, lo que sea. Mas sin embargo sí mueven la economía. Ahí sí llegan las cervezas, se vende refresco, se vende de todo. Se sorda dos cierros y va y se traslada a otro sitio y se mueve. Cuando la chica abre por la mañana un salón de belleza y comienza a arreglar cabeza, está moviendo la economía, no hay un desempleado fuera. Y eso es parte del entorno. Ahora bien, yéndonos a la gestión de las tres empresas de distribución, te dije que desde el punto de vista de nosotros como planificadores, estamos mirando que las distribuidoras podían estar reduciendo su precio de compra de energía en el mercado mayorista, reduciendo tal vez su déficit, que hay que decirlo, en unos 600 u 800 millones de dólares solamente por ese renglón, en torno a lo que se esté haciendo para reducir las pérdidas no técnicas, que así es que se le llama tal vez a la no recuperación de efectivo. Yo te quisiera pedir que tú convoques a una de los gerentes de las empresas de distribución que venga y te explique, porque ya desde el punto de vista técnico la CNE no interviene. Pero evidentemente se están creando las condiciones estructurales. No interviene en la política interna y administrativa de cada distribuidora para ver qué se está haciendo en ese sentido. Pero yo digo que se están evidentemente creando a través de una mejoría, si se quiere, sustentable del servicio. Sí, es así. Se están creando las condiciones para que el ciudadano que recibe la energía la pague, ¿no? Es así. Hay dos tareas pendientes, que una es la de eficientizar el cobro y la facturación de energía, eso hay que decirlo, y quiero dar el chance a que venga alguien de la distribuidora y te plantee qué está haciendo, pero también hay otra que debemos encarar todos los dominicanos, y es un compromiso de todos, no es un compromiso solamente del sector eléctrico. Y es que hoy nosotros cuatro y los chicos que me acompañan, hoy tenemos una tarifa subsidiada. No sé si han visto en su hoja de factura que llega lo que debes pagar, pero dice, mira, hay un subsidio también ubicado ahí que el gobierno lo pone. Hoy nosotros tenemos no eliminar el subsidio, sino focalizarlo a quienes lo necesitan. Hoy, por ejemplo, yo tengo un subsidio en mi tarifa que me viene porque está en la factura, pero no porque yo lo pedí. Yo también lo tengo. Tú tienes uno no porque lo pediste, sino porque está generalizado y transversalizado en la tarifa. Hoy nosotros tenemos que hacer cumplir el pacto eléctrico que se firmó en el 2021, que es un pacto que viene de atrás, no lo inventamos nosotros. Que uno de los planteamientos principales es decir, vamos a transparentar la factura eléctrica, vamos a decir qué cuesta la energía verdaderamente,
con los nuevos proyectos, vamos a ver qué debemos pagar nosotros por la energía y tomar ese subsidio y dárselo a quienes sí lo necesitan, porque hoy tal vez no todos lo necesitemos y no todos tengamos que tener un subsidio que le cuesta al Estado unos 700 u 800 millones de dólares a través de un fondo que empezó con 400, hoy va por 800, que es el famoso Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es el equivalente al subsidio que tenemos cada uno de nosotros, y quienes me escuchan también lo pueden ver en su factura, que tienen un subsidio. Debemos sacar ese subsidio de la tarifa e ir a un modelo de focalización del subsidio para quienes más lo necesitan. Bueno, con el permiso de Eduardo Veras Díaz, nuestro invitado en su calidad de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, vamos a hacer la pausa de medio tiempo y regresamos en un momento. Con Eduardo Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Se ha visto un flujo importante de inversión y sobre todo ya de nuevos proyectos en el sector de la energía renovable o la llamada energía limpia. ¿Qué se ha hecho para estimular ese crecimiento de la oferta en ese sector? Mira, lo primero que hay que ser justos, por unos 13 años la ley 5707 que plantea los incentivos de la energía renovable fue vista como algo subyacente, no tuvo la prioridad. Y no quiero decir que era que no existía la voluntad política de que se impulsara, pero por suerte nosotros tuvimos una gran ventaja, y es que los precios de adquisición de insumos de energía renovable, llámese paneles solares, llámese energía eólica, los aerogeneradores, han disminuido de precio drásticamente en 10 años. En el mundo. Para ponerle un dato, un panel solar, sí, el mismo panel solar que se coloca encima de las casas, que también se usa para grandes proyectos. Ese panel solar hace 10 años costaba $1,000. Hoy un panel solar anda costando 150, 120 dólares. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Una política efectiva, montarnos en ese carril. Nosotros hemos de unos 300 megavatios que encontramos en el sistema eléctrico nacional interconectado como energía renovable, limpia, llámele eólica, biomasa y energía solar. Nosotros ya hemos incorporado más de 1.800 megavatios de capacidad en parques de generación, la mayoría de energía fotovoltaica y uno que otro de energía eólica, y unos parques por ahí que siguen construyéndose de biomasa. Pero eso ha sido una componente de esa inversión que hemos tenido de más de $1,000 millones cada año por los últimos 4 años. Ahí también hay que ver la justa aplicación de la ley 5707, que plantea incentivos fiscales a la desaduanización y al pago de ITEVI de compras locales y a pago del deducible de impuestos sobre la renta para algunos proyectos en específico. Hoy, por ejemplo, no solamente en grandes proyectos hemos tenido esa capacidad, sino que de unos 80 megavatios que teníamos distribuidos en las redes, en las casas, en los techos de las industrias, en los techos de los comercios, hoy estamos contando más de 530 megavatios ya instalados. ¿Más que quintuplicado? Sí, hemos multiplicado más que por 5. Sí. Esa capacidad de acceso a la energía propia que tiene cada ciudadano de colocar en sus casas, en sus industrias, en sus comercios, los sistemas fotovoltaicos. Obviamente debe ser controlado. La superintendencia acaba de emitir una regulación que plantea una serie de situaciones. Como todo lo que se masifica debe regularse, y más aún si la energía solar fotovoltaica es tan variable con el paso de las nubes o la intensidad del sol. Pero también tenemos que saber que entre 3 y 6 de la tarde esa energía ya no está, se desplaza. Entonces necesitamos tomar energía de la térmica o de la hidroeléctrica que tenemos en el sistema para poder suplir esa misma demanda sin afectar la productividad de cada quien. Ahí hay que decir algo importante, y es que desde la Comisión Nacional de Energía en 2023 previmos esa situación. Vimos que tal vez la energía fotovoltaica básicamente es muy variable. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes una planta como Itabo, la conoces muy bien, de 100 megavatios, ya te da 100 megavatios. Debe ocurrir alguna falla para que fluctúe su capacidad. Mas, sin embargo, la energía solar no se comporta así. La energía solar,
Una planta de 100 te puede dar 60, te puede dar 40, te puede dar 70 en función de la nubosidad o de las lluvias o del clima. En ese sentido, nosotros emitimos una resolución de que los parques que se integraran ya con permisología a partir del 2024 debían traer una porción de almacenamiento en sus instalaciones. Primero hablamos de un 30%, luego de un 50%, y contrario a lo que se planteó en el principio de que eso iba a alejar la inversión porque era una inversión adicional, no, hemos recibido un espaldarazo del sector privado y hoy hay mucho más propuestas sobre la mesa de energía fotovoltaica con almacenamiento que la que teníamos. O sea, que se ha anteriormente. mantenido sostenible y creciente la inversión. Sí, la inversión en ese sentido. Acabamos de cerrar 5 proyectos que va a traer una empresa americana con almacenamiento a final de año. Hay otros 2 proyectos que también están instalando almacenamiento. Y hoy el Consejo de Distribución, cuando digo hoy me refiero tal vez a estos días, acaba de cerrar una primera licitación de energía renovable con almacenamiento para compra de energía. Estamos mirando que ya al cierre del 2026 vamos a tener la primera energía solar en gran escala consumiéndose en horas de la noche en República Dominicana. Fíjate que tuvimos una gran ventaja, que tal vez los problemas que nos puede causar la variabilidad de la energía fotovoltaica se están dando ahora, cuando también los insumos para sistemas de almacenamiento a gran escala, llámese batería, también ha disminuido de precio. Otros países comenzaron a tener ese tipo de problemas cuando todavía las baterías estaban muy caras en el mercado internacional y no pudieron resolver ese tema a tiempo y le causó algunos problemas. Hoy no, hoy nosotros estamos mirando que la solución a la variabilidad posible que puede tener la energía solar tiene ya solución en términos del corto y quizás el mediano plazo. Don Edward, ahora con este conflicto en el Medio Oriente, el gobierno ha puesto en marcha un plan en el sector eléctrico específicamente. ¿Qué estamos haciendo para garantizar ese abastecimiento y también esa tarifa a la población? Mira, ahí me voy al mercado de los commodities. Y, por ejemplo, te lo pongo más fácil. Si tú compras leche en tu casa y de repente compras leche continua, tú dices, bueno, yo voy a firmar un contrato con un productor de leche que me la lleve a un precio. Como compras en masa y compras por 5 años, 10 años, es probable que el precio él te lo mantenga porque tiene un cliente fijo. Mas, sin embargo, si tú no haces ese contrato con ese productor de leche y simplemente sales por la mañana con un cántaro a comprar la leche, la vas a comprar al precio que está en ese momento. Está hablando de planificación. Sí, que la vas a comprar en ese momento, el precio que te la vende el lechero, vamos a decirle así. Lo mismo pasa con los commodities en el mercado de los combustibles. Por ejemplo, si tú dices, necesito gas natural, hoy estamos apostando a que el 60% de la matriz nuestra sea de gas natural. Es obligado que debes contratar gas natural a largo plazo. Hoy te puedo decir que las grandes generadoras que estamos instalando, con ayuda del sector privado, tienen contratos garantizados por lo menos a 15 años. Que de repente la volatilidad de ese insumo en el mercado internacional le puede generar leves variaciones. Cuando tú permites que una de esas centrales que se queda en el llamado mercado spot, el mercado de oportunidad de la energía, de repente tenga que ir al mercado de oportunidad del gas natural, entonces lo va a comprar mucho más caro. Al punto de que, por ejemplo, cuando se hace un contrato con el precio de referencia Henry Hub, ese es un gas que te puede estar cortando $10, $12 el millón de BTU puesto en República Dominicana. Estamos hablando de un precio de $4 el millón más el precio de traslado. Si deja que esa central eléctrica se vaya al mercado de oportunidad, va a conseguir un gas entre $50 a $60 el millón de BTU. O sea, es imposible comercializar con el gas natural en el mercado de spot para tener energía barata. Igual pasa con el carbón, o sea, nosotros tenemos por lo menos cubierto, aunque el carbón tiene mucho menos volatilidad que el gas natural en temas de precio, lo tenemos cubierto por lo menos hasta fin de año, la compra del carbón posible para las grandes centrales que usan ese combustible. Tal vez lo más afectado es el uso del petróleo. En este caso se usa mucho fuel número 6, que es un derivado directo del petróleo. Te recuerdo que el gas natural y el carbón son naturales, no son derivados de refinación. Como derivado de refinación, el fuel número 6, que sí tiene una volatilidad más alta, porque los contratos que se logran en el mercado de los combustibles son de muy cortísimo plazo. Pero aún así nosotros apostamos a que el uso del fuel oil para el sector eléctrico solamente sea un uso de oportunidad,
que en la medida de que una planta grande de gas natural o de carbón sale o se va a mantenimiento y se requiere abastecer energía, entonces accedamos al uso del fuel número 6 o del fuel número 2. Es un combustible de entrada y salida. No es un combustible de base como el carbón, como en el caso del gas natural, y los renovables, que aunque no son combustibles, pero también son más estables. En el caso de los renovables, 25, apostamos un 30% a la matriz, es nuestro sol, es nuestro viento, no hay ninguna variación más allá que los problemas logísticos que puede tener una central al momento de instalación. Pero esas renovables no están pasando de manera continua ni por el Mar Rojo ni por el Estrecho de Hormuz. Okay. Eduard, en ese mismo tema de la energía renovable, hablo por mí y sé que también por una gran parte de la población, y es que muchas veces, y es lo que hacemos, hablamos de la cantidad de energía que ha adquirido el Estado y presumimos esos números y los aplaudimos porque entendemos que es beneficioso para nuestro medio ambiente y para el país en sentido general, pero no sabemos cómo se distribuye esa energía. O sea, cómo el Estado utiliza esa energía renovable que adquiere y cómo el pueblo entonces puede verla en funcionamiento. Mira, la energía eléctrica, hasta hace poco, incluso los libros con lo que estudiamos ingeniería, todo hay que romperlo porque ya no dicen la verdad. A mí me decían, la energía se produce en el momento que se consume. No se almacena en grandes cantidades. Más sin embargo, de 10 años para acá, la tecnología se ha desarrollado de manera tal que podemos usar grandes bancos de batería para mover la energía de una hora a otra. Y te digo que uno de los pioneros en desarrollar esas tecnologías a esa escala en Estados Unidos es un dominicano que estudió conmigo, incluso un muchacho tal vez de la misma edad mía, Malaquín Encarnación. Te digo que es uno de los pioneros en Estados Unidos en el desarrollo del almacenamiento a gran escala. La energía se produce y en el mismo momento se consume. Con almacenamiento, que son porciones que vamos a desarrollar a partir de este año, tal vez podamos ver traslado de energía de hora de sol a hora de la noche, pero en muy pocas porciones todavía. Esa energía se distribuye a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, llega a cada distribuidora de manera igual. Tú programas todo lo que tienes de forma tal que la energía se distribuya al menor costo posible y abasteciendo a todo el mundo 100%. Cuando tienes alguna disrupción, de que de repente, por ejemplo, nos pasó el año pasado con el Sargazo, que todas las centrales que usan agua de mar para su enfriamiento, llámese Punta Catalina, la que está en Boca Chica y Tabo, tuvieron disrupciones por su proceso de enfriamiento con todo el Sargazo. Entonces ahí se genera una especie de desabastecimiento, de déficit, y ese déficit se administra también en la mayoría de los sectores. Y como estamos trabajando en la planificación energética, es para que no exista la oportunidad de que ese déficit se vea. Uno, con nuevas centrales, y dos, acoplando los mantenimientos a que todas las plantas estén disponibles para la época del verano, donde es mayor requerimiento de energía. Hoy, como te dijo Luis José ahorita, no hay discriminación de que a un ciudadano se le programe un apagón de 8 horas, eso no existe ya. Eso existía antes, ya no existe, y hoy la distribución de la energía se hace para todo. El sistema es interconectado, o sea, no creas que porque una planta esté en Manzanillo solamente va a abastecer la zona norte. No, eso se puede. La energía está llegando ya hoy hasta Pedernales, que uno de los logros de nuestro gobierno es poder tener a Pedernales interconectados ya con el resto del sistema. Hubiera sido muy difícil, sí, dependiendo solo de lo que tenía, que era una pequeña planta. Una pequeña plantita de unos motores solamente. Y hoy puede llegar esa energía desde Manzanillo hasta Higüey sin ningún problema en fracciones de segundo. O sea, eso está planificado así. Y incluso funciona igual en cada país del mundo, que los sistemas están interconectados para que la energía esté a la disposición de todo en todo momento. Y tenemos un dato en porcentaje, por ejemplo, de actualmente qué cantidad de nuestra energía que utilizamos es renovable. Bueno, el año pasado cumplimos la meta del 25%. Y es una meta que está plasmada en el artículo 21 de la ley 5707. Te juro que a la llegada mía al cargo, ese número era un 9%. Imposible. Y incluso mucha gente me decía, es imposible cumplir con eso. El año pasado lo pudimos cumplir, tanto con grandes proyectos como con proyectos también en generación distribuida, que la mayoría, en un 99%, son fotovoltaicos.
Hoy el reto de alcanzar el 30% al 2030 es mucho más grande, con más proyectos, con más almacenamiento, pero también hay otro factor. El gobierno se ha propuesto duplicar el Producto Interno Bruto hacia el 2036. Si ves uno de los ejes del plan energético, es decir, si proponemos duplicar el Producto Interno Bruto, tenemos que duplicar la oferta energética, porque esos dos rubros van de la mano. Uno no depende del otro, sino que son un círculo vicioso año tras año. Necesitas energía para aumentar la productividad, pero si aumenta la productividad también necesitas energía. Hoy alcanzar ese 30% al 2030, ese 5% adicional, nos está calculando nosotros unos 5.000 millones de dólares de inversión en 5 años. O sea, sostener esta inversión de los 1.000 millones de dólares de cada año por parte del sector privado y con el apoyo del sector público, y también inversión del sector público en redes y en otros estamentos. O sea, hoy tenemos visto que es alcanzable el 30%. Tú me dirás, ¿y por qué no el 40%? ¿Por qué no el 50%? Si la energía renovable es tan buena, tan barata. Incluso hoy la fuente solar es la fuente más barata que hay de energía, contrario a lo que pasaba antes cuando los paneles solares eran muy costosos. Tenemos que tener cuidado, porque todavía nuestro país es una isla, es un sistema eléctrico muy pequeño, no intercambiamos energía con ningún otro país, y es probable que estemos siendo víctimas de la variabilidad de la energía renovable. Por eso hoy la tecnología que nos permite es mirar al 30%, hay una inversión posible. Luego, en algún momento, el año que viene o dentro de 2 años, nos plantearemos, mirando el modelo de inversión, mirando la tecnología, si podemos avanzar más allá del 30%. Por igual también, como una estrategia de mercado, si yo necesito inversión en renovables, pero también necesito 3.000, 4.000 millones de dólares de inversión en gas natural, terminales, centrales de generación eléctrica, no puedo poner a competir una inversión con la otra. Por eso tenemos que plantearnos objetivos claros de decir qué necesito en gas natural, mirando el 2036, 37, 38, y qué necesito en renovables. Hoy la meta de nosotros es un 30%, y miremos más adelante si es posible lograr el 40% o el 50% o el 60%, pero eso no es un objetivo por ahora. Edward, una de las grandes deficiencias que históricamente arrastró la cultura de la gestión pública era el problema de la burocracia excesiva. Y el presidente anunció prácticamente desde el principio anunció que iba a aplicar realmente una política de burocracia cero. Con eso quiere decir no que no haya burocracia, sino que haya un mínimo de burocracia. Como la Comisión Nacional de Energía tiene mucho que ver con algunas áreas de la permisología que intervienen en las inversiones en el sector eléctrico, ¿cómo ha mejorado ese aspecto? La gestión burocrática que tiene que ver con los permisos desde la Comisión Nacional de Energía. Mira, lo primero que hay que diferenciar, porque cuando la gente habla de burocracia cero, tal vez piensa que con el celular puede darle a un clic y le va a salir su permiso. No es así. Todo tiene detrás un andamiaje, lo mismo dice la propia burocracia. Y también el Estado debe cubrir de que se cumplan ciertas condicionantes. Por ejemplo, que quien propone un proyecto de 100 millones de dólares tenga la capacidad financiera y técnica de ejecutarlo. Tampoco es algo que está abierto a todo el que quiera, sino al que puede. Por igual también el tema ambiental es muy, muy riguroso, pero es riguroso también el tema de los estudios. Hoy, por ejemplo, nos estamos mirando que hay zonas del país donde las centrales fotovoltaicas no tienen gran capacidad. Por ejemplo, si vas a hacer una inversión de central fotovoltaica en Bonao, en Cotuí, en La Vega, no tiene igual capacidad de irradiación esa zona como la tiene Baní, como la tiene Montecristi, como la puede tener San Pedro de Macorís. Y eso es parte de esa burocracia positiva que hay que implementar a la hora de decirle que sí a un proyecto, decirle que no. En ese sentido te puedo decir que mirando 2 récords en la Comisión Nacional de Energía, en el pasado hubo un proyecto fotovoltaico que tardó unos 6 años en conseguir permisología, conseguir todas las aprobaciones, etcétera, y con un costo de la debida diligencia altísimo. Solamente con decirte que alquilar un gran terreno o comprarlo es un costo hundido que 6 años solamente para tramitar un proyecto. Eso ya pasó. Se come, sí, pasaba. No fue que pasó, que pasaba. Pasaba. Más sin embargo, independientemente de que también hay proyectos que por alguna razón, por técnicas, etcétera, se atrasan,
Hoy tenemos récord de proyectos que tanto la permisología como la construcción se ha hecho en menos de 2 años. En menos de 2 años, calculando todos los estudios, calculando la construcción entera del proyecto, la permisología, la permisología ambiental, la interconexión, etcétera. Entonces eso explica el auge de la inversión en lo que tiene que ver con esas áreas. Hoy, por ejemplo, nosotros hemos otorgado unas 70 concesiones y todas evaluadas de tal manera que le voy a dar un dato. La última negociación que se hizo de energía renovable entre las empresas distribuidoras y los proponentes, se otorgaron unos 40 contratos que hoy se transa energía a un precio promedio de 9 centavos, 7 centavos menos que el precio promedio de compra de las 3 distribuidoras. De esos 40 contratos que se otorgaron para financiamiento de esos proyectos, solamente uno de ellos, por alguna razón, no ha iniciado construcción. Fíjate lo certero que ha sido que cada una de esas concesiones hayamos visto empresas primero serias que construyen, empresas que financieramente tienen la capacidad de construir y que tengan compromiso con República Dominicana, que quieran quedarse aquí, que no anden tampoco con un papel para salirlo a vender en el mercado de papel internacional. Nosotros acuñamos una frase hace poco, las chicas de comunicaciones me ayudaron, que era cambiar los papeles por paneles. O sea, aquí habían, antes habían muchos proyectos en papeles, y veíamos en Madrid, en París, la gente con papeles negociando proyectos en República Dominicana. Hoy no, hoy estamos mirando que solamente en paneles están entrando 1.000 millones de dólares cada año en inversión. En paneles solares. En paneles solares, en transformadores, en inversores, etcétera, para la producción de energía fotovoltaica. Entonces, a nivel de energía limpia o de energía renovable, ¿cuáles son las áreas que muestran un mayor nivel de dinamismo y potencialidad? ¿Tú dices área geográfica? Sí, en el país. Bueno, mira, estamos mirando todo el sur. Cuando digo el sur me refiero al sur nuestro, al suroeste y el sureste, vamos a llamarle al este. En la zona central, donde hay mucha capacidad de lluvia y hay un sistema montañoso, es poco probable que un proyecto tenga éxito de energía solar fotovoltaica. También, por ejemplo, esa zona de Bajo Yuna. Pero esa información está disponible. Sí, está disponible en el Plan Energético Nacional, incluso la zona donde hay inundaciones, de alto cultivo agrícola, clase 1, 2 y 3, no se permite la producción de energía fotovoltaica. La eólica es un poquito más específica, zona de Baní, zona de Barahona, Oviedo, y en el norte, Puerto Plata, Montecristi, etcétera, pero no es posible casi en todas las regiones. Ramón Arnaldo. Sí, ya para concluir, porque nos queda poco tiempo, si podemos decir esos 3 principales logros en materia energética en el gobierno del presidente Abinader. Mira, abastecimiento 100% de la demanda. Para este año nosotros tenemos pronosticado que no vamos a tener disrupciones con la entrada de Energía 2000, básicamente disrupciones de la demanda en verano. Eso ha sido un logro que nunca se había dado. O sea, todos los que estamos sentados acá, todos los que me están escuchando, siempre ha sufrido prolongados apagones por falta de generación. Hoy no habrá falta de generación en el sistema eléctrico. Segundo, inversión. Nunca el sector eléctrico había tenido tanta inversión, que incluso hemos quedado 4 años consecutivos empates con turismo, con el área de turismo en materia de inversión, más de 1.200 millones de dólares. Mucho decir. Busquen los números del Banco Central y ahí se lo van a comprobar. Tercero, haber logrado un 25% al menos de energía renovable, como lo plantea la ley, como plantean los acuerdos internacionales. Eso ha sido un logro, incluso a cada país que uno va hablar de energía, siempre dicen, pero como ustedes lo lograron, ¿qué ustedes hicieron? Simplemente pusimos la baraja sobre la mesa y le dijimos a la gente cuál era el modelo de negocio. Y la gente creyó en nosotros, los empresarios creyeron en nosotros. Bueno, esos han sido tal vez los 3 grandes logros que hemos tenido como sector en estos 6 años del presidente Luis Abinader. Bueno, menos mal que a Ramón Arnaldo no se le ocurrió preguntar los primeros 5, 7 o 10 logros de la gestión del presidente Abinader. Si me pide 10, yo le doy 10 en el sector eléctrico también. Señores, hemos conversado con el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, que nos ha puesto sobre la mesa un conjunto de informaciones que una gran parte del país percibía, pero no manejaba en los detalles en que él lo compartió con nosotros. Muchas gracias y los invitamos para que mañana a partir de las 7 de la noche estén de nuevo con nosotros aquí en Tribuna de la Verdad. Buenas noches.